Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con eh, un nuevo tema que tiene que ver con el nacionalismo popular, reformas y revolución. ¿m? Este subeje forma parte de justamente el eje temático número 2. Y uno de los primeros temas tiene que ver con eh, una, un término muy conocido, muy utilizado en el último tiempo y a la vez también muy polémico, ¿no? Dado de que se presta para muchísimas eh, discusiones. Bien, que es el término populismo. ¿Mm? Ese digamos que es el término que en el día de hoy vamos a trabajar. El populismo es un término al igual que el término oligarquía. eh, hasta el día de hoy un término que, que reúne mucha discusión. Se discute hasta el día de hoy eh, la definición, ¿no?, de lo que tiene que ver con el tema del populismo. Hay populismo de derecha, de izquierda, de centro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de populismo, ¿no? Y aquí me parece que también hay que hacer el mismo ejercicio que cuando trabajamos el término oligarquía, por ejemplo. Que para también comenzar a analizar desde un punto de vista académico es necesario justamente conocer, ¿no? Conocer de qué hablamos cuando hablamos, para la redundancia, de estos términos, ¿no?, tan discutidos como es el tema del populismo. En este caso, bueno, en las últimas elecciones, hasta el día de hoy, muchos medios de comunicación han hablado del tema del populismo. Por ejemplo, estaba revisando un poco algunas páginas en internet y había encontrado en el 24 de agosto del 2019, en el diario La Nación, un título muy sugestivo, ¿no?, que tiene que ver con una Argentina estructuralmente populista. Esto hacía alusión básicamente a lo que había sido el revés electoral que había sufrido Cambiemos en la primera vuelta. Y es por esto que las expectativas, las grandes expectativas que se tenía por el triunfo de Alberto Fernández, ¿no? En este caso, el Diario de la Nación representaba a el partido de Alberto Fernández, que reúne el peronismo, básicamente, como el regreso a través del populismo, ¿no? Esto, y bueno, el Diario de la Nación, si ustedes googlean un poco de Argentina y populismo, van a encontrar muchísimo, y si ponen también los diarios, van a encontrar muchísima información de distintos periódicos en la actualidad. Y bueno, muchas veces para entender el presente hay que retrotraerse, ¿no? Hay que analizar y conocer muy bien nuestro pasado. Y justamente uno de los caminos, una de las herramientas para comprender justamente nuestro presente es hacer un cierto análisis y recorrido de nuestra propia historia, que tiene que ver con no solamente nuestra historia a nivel nacional, sino también latinoamericano. Porque, como mencionamos siempre, hay ciertos fenómenos y ciertos procesos que no se pueden explicar si es que no se tiene en cuenta también el nivel macro, ¿no?, el nivel regional. Es decir, de que muchas veces para entender lo que sucede en nuestro país a nivel local es necesario también entender lo que está sucediendo a nivel regional en América Latina.
Y en este caso los gobiernos populares o populistas o nacionalismo populares fue un proceso que se dio en gran parte de la región. Estamos hablando, por ejemplo, de la experiencia acontecida en México con Lázaro Cárdenas, en Brasil con Getúlio Vargas o en la Argentina con Perón. Son ejemplos característicos de estos estados nacionales, nacionalistas, populares y reformistas también, ¿no? Otra de las características que podemos mencionar es que son gobiernos que no son revolucionarios. Si bien llevan por ahí el nombre o lo utilizan en sus discursos, son gobiernos netamente reformistas, es decir, no son revolucionarios al modo, por ejemplo, de lo que habíamos visto de la Revolución Mexicana, esto es de tomar el poder con las armas para realizar algunos cambios, ni tampoco lo que sucedió, por ejemplo, con la Revolución Cubana, ¿no? Que la Revolución Cubana se hace justamente a través de una toma del poder por la fuerza. Estos son gobiernos democráticos, elegidos a través de las urnas, son gobiernos reformistas, que no buscan justamente realizar estos cambios estructurales, como al modo de que sí ocurrió, por ejemplo, con la Revolución Cubana. Es decir, que son gobiernos muy importantes, gobiernos reformistas, y que tienen ciertas características, ¿no? Características muy importantes que justamente nos va a ayudar un poco a identificarlos y también, ¿por qué no?, a ayudarnos también a discutir nuestro presente, ¿no? con estos gobiernos. Que también muchos de ellos, también si ustedes lo googlean en los diarios, muchos de ellos, según los medios de comunicación, reúnen estas características en aquellos gobiernos surgidos a comienzos del nuevo milenio, ¿no? Estoy hablando de 2003, 2004, 2005 en adelante, con gobierno de Néstor Kirchner, con los gobiernos de Néstor Kirchner, por ejemplo, en Argentina, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia. Muchos también se han aventurado de que, bueno, muchos de estos gobiernos reunían estas características, ¿no? Esto también nos ayuda nuevamente a hacer este ejercicio de entender a la realidad o a la historia argentina dentro también de un contexto regional donde habían gobiernos que tenían ciertas coincidencias a nivel regional. También no se puede explicar, saliéndonos un poco del populismo, del tema de hoy, no se puede explicar, por ejemplo, el triunfo de Macri en el 2015 si no entendemos también el de Bolsonaro en Brasil, el de Trump en Estados Unidos. Es decir, de que en general, de algún modo, lo que sucede en nuestro país también responde, ¿no?, a un contexto a un contexto regional o mundial, en el cual también están sucediendo procesos similares que de alguna forma explican la realidad local. ¿Bien? Esto nuevamente como para poner el acento en estas transformaciones que se producen a nivel regional. Ahora sí, nos metemos en nuestro tema, en el tema del día de hoy. La recomendación que siempre le hago es que cuando tengamos estos encuentros, que tengan el programa a mano y puedan ver entonces que el texto que nosotros vamos a trabajar con el populismo es de Franco Savarino, que justamente su artículo se titula Populismo, Perspectivas Europeas y Latinoamericanas. Bien, este texto también, una vez terminada esta clase, se las voy a subir al grupo. Y bueno, también para ver uno de los ejemplos de estos gobiernos nacionales populares, como es el de Lázaro Cárdenas, vamos a trabajar el texto de Luis Aboites Aguilar, el último tramo, un texto de Nueva Historia Mínima de México, que esto también se lo voy a subir. Después tenemos el texto del varguismo, ¿no?, en Brasil, que es otro ejemplo justamente de estos gobiernos nacionales y populares, que ustedes lo van a trabajar justamente con el profesor Lagos en el próximo práctico. Así que bueno, ahí van a profundizar mucho más en estos conceptos que nosotros estamos hablando, ¿no?, que tiene que ver con estos gobiernos nacionales, populares y reformas.
y reformistas también, que son gobiernos totalmente reformistas. Bueno, los populismos en América Latina. Para comenzar podemos decir de que se extienden. Ustedes saben que en historia, nosotros los historiadores siempre tenemos que cada tema que tratamos, tratar de ubicarlos en tiempo y en espacio. Bueno, el espacio estamos hablando de la región de Latinoamérica. El tiempo, bueno, en que se van a dar estos gobiernos nacionales, populares o populismos en Latinoamérica, van a ser de 1930 a 1950, según Savarino, ¿no? Este autor, sin embargo, menciona de que hay ciertos antecedentes también de gobiernos que fueron de alguna forma populares y reformistas, que iniciaron este camino, ¿no? Y que van a ser profundizados ya en estos años del 30 y 50. Estas experiencias, por ejemplo, las podemos encontrar en Hipólito Yrigoyen, en la Argentina. Recordemos que Hipólito Yrigoyen, su primera presidencia se extiende de 1916 a 1922. Bueno, es la experiencia radical, ¿no? Después tenemos ahí un periodo de Marcelo T. de Alvear, y luego en el 28 otra vez lo tenemos a Hipólito Yrigoyen, ¿no? Es decir, que la experiencia radical se extiende de 1916 a 1930. Y ahí, según estos autores, mencionan de que se inicia también una cierta experiencia de gobiernos populares, ¿no? Dado de que sobre todo de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que reúne también estas características de un Estado que pretende convertirse en mediador entre las relaciones del capital y del trabajo. Un Estado que comienza a realizar reformas que van a ser importantes, relevantes, y además Hipólito Yrigoyen es representativo, ¿no? de este líder carismático, popular. Si recordamos, por ejemplo, esta imagen de una vez que Hipólito Yrigoyen es elegido presidente y presta juramento en el Congreso de la Nación, es saludado por muchísima gente y es recibido afuera del Congreso de una gran efervescencia popular, a tal punto de que Yrigoyen no puede subirse a su carruaje para dirigirse a la Casa de Gobiernos, dado de que la gente inmediatamente suelta los caballos, y la gente es la que lo lleva, la que lleva el carruaje. Es decir, de que el carruaje del presidente es llevado por la propia gente hasta la Casa de Gobierno, ¿no? Es muy conocido esta imagen. Y bueno, esto de alguna forma es representativo de este líder, de este tipo de líder carismático, ¿no? Bueno, también de que Hipólito Yrigoyen le gustaba mucho el contacto, recibir a la gente. Estamos hablando de la clase media, clase baja, recibirlos personalmente para escuchar, ¿no? Las demandas que tenían. Ponía días a la semana en donde tenía este tipo de encuentros con la población. Bueno, y muchos de estos autores entonces mencionan de que en realidad estos fueron los primeros pasos, ¿no? de estas experiencias populares, que luego en los años 1930-1950 van a ser profundizados. Van a ser profundizados por estas experiencias mucho más patentes en lo que tiene que ver con gobiernos nacionalistas, reformistas, sobre todo por la envergadura, ¿no? de las reformas que se van a empezar a aplicar entre 1930 y 1950, que van a ser muy importantes para los países de América Latina. En México con Lázaro Cárdenas, en Brasil con Getúlio Vargas, en Argentina con Perón, por ejemplo. Para repasar un poco, podemos decir de que en la Argentina lo que tenemos de las reformas más importantes que se van a empezar a implementar entre 1946 y 1955, que son las dos presidencias de Juan Domingo Perón, tenemos bueno, las reformas laborales, esto es indemnización por despido, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, por maternidad, el voto femenino, la reforma de la Constitución, la introducción de los derechos de los trabajadores
dentro de la propia Constitución Nacional, la implementación dentro de la Constitución Nacional de la vivienda como un derecho. El derecho a la vivienda se introduce también dentro de lo que es la reforma de la Constitución de 1949 en la Argentina, el derecho a la salud y a la educación también como derechos constitucionales. Esto digamos que es de una envergadura muy pero muy importante, ¿no? para la Argentina, junto con el voto también femenino, ¿no? Es decir, de que estos gobiernos van a realizar reformas muy pero muy importantes para estos países. Nosotros hablamos siempre de Argentina porque es lo que más conocemos, y esto de alguna forma también nos ayuda a comprender la relevancia de estas transformaciones que se van a dar en la región durante estos años, que responden a estos fenómenos y a estos procesos que son de larga data, ¿no? y que exceden a cada uno de los países, a la Argentina, a México o a Brasil, dado de que que responden a procesos que se está dando en toda la región, si bien en cada país con sus características particulares. Nuevamente repito, cada país va a tener su experiencia particular, pero que de alguna forma van en el mismo sentido de un proceso que se está produciendo en toda la región. Bien, arranquemos entonces a analizar el término populismo según Savarino, que es el texto que tenemos en el día de hoy. Bueno, Savarino nos menciona de que el término justamente empleado en el discurso político como populismo es generalmente utilizado con una carga negativa, denostativa. Sobre todo eso lo podemos apreciar en los medios de comunicación, ¿no? Cada vez que hay elecciones o en ciertos momentos particulares de la realidad nacional siempre se tilda ahí, ¿no? Esto es un discurso populista, una medida populista. Bueno, es empleado entonces, acá coincidimos con Savarino, de que es un término empleado en el discurso político generalmente con carga negativa, como sinónimo de demagogia, referida a la manera de atraer adeptos, promesas que quizás no se pueden cumplir o de dudoso cumplimiento, pero que tienen el objetivo de atraer adeptos, prometer para atraer adeptos. Prometer lo que la gente espera para atraerlos. Di Tella menciona que es un término aplicable a movimientos políticos en América Latina con un fuerte apoyo popular, pero que no buscan realizar transformaciones muy profundas del orden de dominación existente. Esto es lo que hablamos hace un momento, es decir, estos gobiernos generalmente no apuntan a una revolución, en el término estricto de la palabra revolución, sino más bien son gobiernos reformistas y con reformas ciertamente y transformaciones ciertamente relevantes, ¿no? Este término presenta una dificultad de clasificación, dado de que hay populismo de derecha, de centro, de izquierda. Hoy por hoy se habla mucho acerca de que Trump, el gobierno de Trump, por ejemplo, Trump accede justamente a través de este discurso populista, ¿no? Siguiendo a las definiciones de Savarino, es decir, prometiendo a los norteamericanos lo que la mayoría del pueblo norteamericano quería escuchar, y por ahí de dudoso cumplimiento, dado de que hasta el día de hoy, digamos que la administración Trump es una de las administraciones más cuestionadas todavía en Estados Unidos, ¿no? Y todavía está muy cuestionado si va a ser reelegido o no. Por eso es que, y bueno, en este caso sería un populismo de derecha, es lo que se habla, ¿no? en los medios de comunicación, y bueno, muchos intelectuales también discuten esto. También hay de centro, de izquierda, y de base sociológica, dado de que hay populismos de clase media, de clase baja o de todos los sectores sociales. Es decir, de que es un término que aún está en discusión. Si bien reúne ciertas características como las que mencionamos, lo que tiene claro es que es un término que aún está en discusión, ¿no? Bueno, otra de las características que tiene este término de populismo, bueno, que son compatibles con la democracia, dado de que estos gobiernos nacionales, populares, no existirían sin ella. Y esto va a tono con lo que habíamos dicho, no son gobiernos revolucionarios, son gobiernos que se producen dentro de un escenario democrático, de una experiencia democrática.
al menos en América Latina, estos gobiernos acceden al poder a través de, el voto de la gente, el voto ciudadano. No lo hacen a través de una revolución con la toma del poder por la fuerza, sino a través del voto popular. Estos gobiernos irrumpen cuando fallan las experiencias políticas que develan los límites de la democracia liberal. Y eso es muy importante, porque son gobiernos que responden a anteriores fracasos de otras experiencias gubernamentales, ¿no? Que no supieron responder suficientemente a las demandas de la mayoría de la población. En este caso, y desde un punto de vista histórico, nosotros sabemos, si decimos que entre los años 30 y 50 son el periodo en el cual van a tener lugar estos gobiernos, tenemos que mencionar que los gobiernos anteriores, bueno, fueron gobiernos principalmente oligárquicos. No es fácil comprender de que para estos gobiernos liberales u oligárquicos, el gobernar residía en el equilibrio, ¿no? En mantenerse en el poder, el gobierno de los mejores, y la exclusión de gran parte de la población. En cambio, y justamente todas estas demandas que se van a comenzar a reunir por debajo, es decir, de las clases medias que van en crecimiento, de las clases populares, todas estas demandas, todas estas reivindicaciones, tantas veces negadas por estos gobiernos oligárquicos, bueno, van a encontrar un canal de expresión en estos gobiernos nacionales y populares, que van a escuchar justamente, van a prestar sus oídos a todas estas viejas demandas, ¿no? Populares. Por eso es que Savarino nos menciona de que irrumpen, estos gobiernos van a empezar a emerger cuando fallan esas experiencias políticas que develan de alguna forma los límites de la democracia liberal. Los populismos de los años 30 y 50 fueron impulsados, además, hay un elemento, hay un condimento más que van a impulsar esta emergencia de estos gobiernos nacionales y populares, que tienen que ver con la crisis económica del 29, recordemos, es una crisis que se origina en Estados Unidos con la caída de la bolsa de Wall Street, pero que se disemina por todo el mundo, ¿no? Se expande a todo el mundo. Bueno, esta crisis económica y además la Segunda Guerra Mundial, digamos que van a ser los ingredientes principales y los factores, los elementos esenciales para que van a favorecer de alguna forma también el surgimiento de estos gobiernos, ¿no? Nacionales y populares, que tienen que ver con la crisis económica a nivel mundial, que es lo que va a originar principalmente desempleo, baja de salarios, y además también lo que va a originar la crisis económica es un elemento fundamental que tiene que ver con la industria. Esto ya lo hablamos, ¿no? Que es el surgimiento de la industrialización por sustitución de importaciones. Muchos de los países de América Latina, ante la falta de arribo, de ingreso de las importaciones, producto de que todos los países, sobre todo las potencias industriales, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, comienzan a ser proteccionistas y comienzan a encerrarse en sí mismos. Entonces, los países latinoamericanos lo que hacen es elaborar ciertos productos que antes compraban al exterior. ¿Bien? ¿Y esto qué es lo que origina? Es un proceso de industrialización, por eso se llama industrialización por sustitución de importaciones, es decir, que sustituyen aquellas importaciones por una industria local. Y esto lo que origina justamente es el crecimiento del empleo industrial, urbano, en estos países. ¿Bien? Es decir, de que van a encontrar un fuerte apoyo, una base de apoyo en este sector, ¿no? En el sector urbano, en el sector trabajador urbano, que a partir de la crisis del 29 va a comenzar a crecer en Latinoamérica. Y además la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial se produce entre 1939 y 1945, recordemos un poco, y bueno, luego el mundo de posguerra es un mundo que apuesta principalmente a los estados interventores, justamente para reconstruir
no solamente reconstruir aquel mundo de posguerra, estoy hablando del mundo del escenario europeo, sino también que a nivel mundial para reconstruir las economías, ¿no? Muchas de las economías también van a estar afectadas por este conflicto bélico a nivel mundial, y bueno, y en el mundo está en boga justamente el intervencionismo estatal. Y acá nuevamente volvemos a resaltar y a destacar lo que está sucediendo en el mundo. Muchas veces lo que sucede a nivel local responde a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Después de la crisis económica tenemos los postulados de John Keynes, el keynesianismo. Después de la Segunda Guerra Mundial también continúan estas ideas que están muy en boga acerca de el intervencionismo estatal, de estar muy aceptado entre todos los países la apuesta por el Estado interventor. ¿Bien? Es decir, de que estos gobiernos nacionales y populares también van a encontrar en este contexto un elemento que va a favorecer su surgimiento. En América Latina el populismo crece en forma autóctona, en un terreno abonado por características históricas, culturales y socioeconómicas propias. Y esto es muy importante también a destacar, porque muchas veces se comparan estas experiencias con lo que ocurre en Europa. Que Perón era nazifascista, que estos gobiernos estaban muy imbuidos del fascismo europeo. Y bueno, lo que aquí Savarino dice y que tenemos que tener en cuenta es que en América Latina se produce en forma autóctona y por supuesto va a tener sus propias características particulares, culturales y socioeconómicas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque de lo contrario es llevar la experiencia latinoamericana como una copia de lo que sucede en Europa. Y nosotros tenemos, sobre todo para los que hacemos historia, que somos todos nosotros, ustedes principalmente, que se están formando justamente para esto, es quitarle a América Latina esos rasgos particulares, ¿no? Esos rasgos específicos que tenemos como latinoamericanos, como argentinos, como jujeños, argentinos y latinoamericanos. Bien, si en Argentina misma los jujeños tenemos nuestras propias particularidades que resaltan, sobre todo en el escenario nacional, imagínense lo que es la experiencia latinoamericana a nivel mundial. Todos los procesos que se producen en América Latina sin dudas responden a sus propias características particulares, socioculturales y económicas propias, ¿no? Y esto digamos que hay que tenerlo muy en claro. No somos una copia, la historia de América Latina no es una copia de lo que sucede en Europa, sino que son, si bien se dan en un contexto, como nuevamente mencionamos, en un contexto a nivel mundial, la experiencia latinoamericana es propia y es muy específica, ¿no? Y muy particular lo que ocurre aquí en nuestra región. ¿Ya? En este caso coincidimos con Savarino. Estos gobiernos nacionales populares en América Latina, otra de las características que va a tener justamente que menciona este autor, es la presencia de un liderazgo carismático. Y acá nuevamente volvemos a hablar de estos liderazgos, ¿no? Habíamos mencionado hace un momento, por ejemplo, el de Hipólito Yrigoyen, un liderazgo muy claro. Podemos también mencionar el liderazgo de Perón en la Argentina, ya en estas experiencias del 30 al 50 que menciona Savarino. El liderazgo de Lázaro Cárdenas en México, el de Getúlio Vargas en Brasil. Pero ¿cuáles son las características de este liderazgo carismático? Bueno, Savarino nos menciona que responden a un discurso totalizador, en donde generalmente no hay cabida al pluralismo. Y para el caso argentino, nuevamente lo volvemos a tomar como ejemplo, para entenderlo mejor, podemos mencionar el caso de Hipólito Yrigoyen, y de Perón también, ¿por qué no? De los dos, un radicalismo y peronismo. En donde Virginia Percelo, por ejemplo, es una historiadora que ha trabajado mucho el tema del radicalismo, los orígenes sobre todo del radicalismo en la Argentina, en donde ha analizado
este discurso, ¿no? de una de las características de esta figura carismática de Hipólito Yrigoyen, que tiene que ver con un discurso totalizador. ¿En qué consistía este discurso totalizador? En que en estos discursos que mencionaba continuamente y frecuentemente Irigoyen, en el sentido de que nosotros, es decir, en cada discurso, con sus partidarios obviamente, nosotros somos el pueblo, nosotros somos la verdadera Argentina, los que no están con nosotros son el régimen. Bueno, y por ende, en esos años, la dicotomía era la causa o el régimen. El régimen aludían justamente a estos gobiernos oligárquicos, ¿no? de Roca, etcétera, el PAN. Es decir, de que en su discurso era de que nosotros somos el pueblo. Y si nosotros somos el pueblo, somos la verdadera Argentina. Es decir, no hay un discurso integrador de la oposición o de aquellos que no estaban de acuerdo con Irigoyen, ¿no? Sino que hay un discurso totalizador de decir que nosotros somos la Argentina. Y los que no están con nosotros no lo son entonces. Si nosotros somos la Argentina, los que pertenecen son excluidos, digamos. Es decir, a eso hace alusión con este discurso totalizador, que también lo va a utilizar Perón en su momento. Nosotros somos la nueva Argentina, fue clásico en sus discursos. Nosotros somos el verdadero pueblo argentino. Los que no están con nosotros o los opositores son los vendepatria, al modo de Evita en sus discursos, los vendepatria, la oligarquía, los contreras. Es decir, de que también hubo ahí un discurso totalizador. Y a esto hace alusión Savarino, ¿no? Es decir, que la oposición o aquellos que no estaban con estos gobiernos, que no coincidían, no coincidían políticamente con estos gobiernos, no se sentían integrados. Por el contrario, el propio gobierno los excluía, ¿no? Es decir, nosotros somos la verdadera Argentina, la nueva Argentina, nosotros somos el pueblo, y el resto no pertenece, no quiere, para los que no quieren pertenecer a esta Argentina, entonces son el régimen o son la oligarquía o son los vendepatria. Es decir, en lugar de tener un discurso integrador, generalmente tienen un discurso excluyente, ¿no? Bueno, a eso hace alusión, digamos, Savarino con este discurso totalizador que no tiene cabida el pluralismo, ni la integración. Es un discurso que divide entre buenos y malos, y esto lo que produce es justamente una polarización de la sociedad. Y no por ende, cuando nosotros estudiamos la historia argentina, luego de las experiencias de Hipólito Yrigoyen, van a venir la confrontación entre radicales y conservadores. Una sociedad totalmente polarizada. Y al final de la experiencia peronista, la dicotomía va a ser entre peronistas y antiperonistas. Hoy por hoy, es la famosa grieta que tanto se habla en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, justamente volvemos otra vez a decir que para entender nuestro presente, una herramienta fundamental es justamente recorrer a nuestra propia historia y vemos, para comprender un poco mejor, ¿no? Los fenómenos que están sucediendo en el presente, que no son tan originales, que no son exclusivos del presente, sino que muchos de ellos encontramos muchas líneas de continuidades en el pasado. ¿Bien? Entonces, otra característica del liderazgo carismático es justamente el liderazgo que lo identifica con el pueblo. Y esto ya dijimos, ¿no? Son estos líderes carismáticos como Irigoyen, como Perón, que son muy cercanos al pueblo, a través también de su propia práctica. Más allá de sus discursos, también en sus propias prácticas. El hecho de tener un Hipólito Yrigoyen que lo llevan en andas, en la propia gente, el hecho de reunirse, personalmente tener días para reunirse con los trabajadores, los miembros de las clases medias, de las clases bajas, antes ignorados totalmente por los gobiernos oligárquicos, sectores que antes eran ignorados, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede durante el gobierno de Perón. El gobierno de Perón es un gobierno claramente que intenta constantemente a lo largo de su gobierno esa identificación, ¿no? De un Estado, de consolidar esa imagen de un Estado aliado de las reivindicaciones populares. No solamente a través de las medidas que realiza, como las que mencionamos, reformas laborales, el voto femenino,
construcción de viviendas, de escuelas, hospitales, la Fundación Eva Perón, por ejemplo, que está destinado justamente a estos sectores más bajos de la sociedad y más olvidados, ¿no? Sino que también, no solamente a través de sus políticas, sino también a través de sus prácticas. Omar Hacha es un historiador, doctor en historia de la UBA y del CONICET. Tiene un artículo en Desarrollo Económico en donde trabajó el tema de la campaña Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Es una campaña, digamos, ilustrativa de lo que estamos hablando. Que en esta campaña se produce en el año 1951, luego de la primera reelección de Perón, y Perón anuncia por radio que a toda la población, invitaba a toda la población a través de un mensaje radial que enviasen a la Casa de Gobierno sus sugerencias de distintas obras públicas que hacían falta en cada una de las regiones donde se vivía, para ser incluidas en el segundo plan quinquenal. Este llamado del presidente va a tener una respuesta fenomenal. Miles de cartas van a llegar de todas partes del país, incluso de Jujuy. Yo estuve en el Archivo General de la Nación donde están estas cartas y vi cartas de La Quiaca, de San Salvador de Jujuy, del Carmen, de Perico, de distintos lugares, en donde el pueblo mismo escribe a puño y letra. No había WhatsApp en esa época, no había mail, así que lo hacía de puño y letra, y donde enviaban cartas al presidente. Cartas al presidente solicitándole una escuela en Ripiado del barrio, la construcción de una plaza, la construcción de un hospital, la construcción de diferentes obras públicas que hacía falta en el barrio, en la localidad, etc. Esto, digamos que, bueno, para concluir el artículo de Hacha, Perón se va a ver sorprendido, ¿no? Y excedido a la vez por la respuesta, por la fuerte respuesta de la población. Se le va a dar respuesta oficial desde el gobierno a cada una de las cartas, y algunas van a ser incluidas, pero con la participación de los gobiernos provinciales. Se va a hacer entrar en juego ahí los gobiernos provinciales. Van a llegar cartas también, hay cartas que van a ser desestimadas, obviamente, pero también van a recibir respuestas. Por ejemplo, hay una carta que proviene de Santa Fe, donde proponía la construcción de un vinoducto, en donde se decía de que la intención era, como un oleoducto es una cañería enorme que lleva petróleo, sería un vinoducto que iba a llevar una cañería instalada desde Mendoza hacia las principales ciudades del país, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, para que cada trabajador pueda tener en una mesa el néctar etílico, ¿no? Como un derecho más de los trabajadores. Es decir, de que este llamado que hace Perón no solamente tiene como respuestas obras públicas realmente necesarias, sino que también llegan sugerencias insólitas, ¿no? Que obviamente no van a ser tomadas en cuenta. Está en Desarrollo Económico, creo que está en la web, así que si lo quieren buscar, ponen Omar Hacha, lo googlean Omar Hacha Desarrollo Económico, y ahí está este artículo. A los que les interesa, después me escriben en el Facebook y les digo el nombre del artículo Sociedad Política y Sociedad Civil durante el peronismo, si no me equivoco, es el artículo de Omar Hacha. Bueno, esto entonces es justamente esta característica, ¿no? De un liderazgo que trabaja constantemente para consolidar esa imagen de un Estado aliado de las reivindicaciones populares. ¿Bien? Para ser identificado, un líder identificado con el pueblo. También otra característica del populismo es que se apela al pueblo, entendida como una comunidad orgánica cohesiva, superior a los individuos, a la totalidad de la población. El pueblo es el que tiene el auténtico derecho de soberanía política, anterior a toda delegación representativa. De allí es que su relación sea compleja con la democracia, dado de que muchas de las medidas o muchas veces el discurso tiene que ver con de remarcar, ¿no? Constantemente la importancia que tiene el pueblo sobre otros intereses.
El verdadero interés de un gobierno tiene que ser el del pueblo y por más que existan resistencias a ellos, el pueblo es el principal motor de este tipo de gobiernos. ¿Bien? La verdadera democracia es el poder político del pueblo. Ese, digamos, que es el eslogan muchas veces de estos gobiernos nacionales y populares, ¿no? El pueblo ¿y qué es el pueblo? Bueno, el pueblo es identificado con las clases populares, clases medias, clases bajas, que son contrapuestas, ¿no? Todo lo contrario a la oligarquía anteriormente dominante. Bien. En el sector, en la Argentina esta oligarquía serán los sectores ganaderos, la sociedad rural argentina, en Brasil serán los cafetaleros. El ideal de la comunidad orgánica, bueno, y de ahí esto, ¿no? De que en los discursos también constantemente se habla de que nosotros somos el pueblo, el verdadero pueblo argentino, y el resto, lo que no están con nosotros, son la oligarquía. O pertenecen o están apoyando a la oligarquía. El ideal de comunidad orgánica es el elemento central de la ideología popular. Este ideal de una comunidad orgánica, ¿no? Y su premisa de acortar distancias entre los de arriba y los de abajo. Es decir, de que estos gobiernos populares lo que tienden es justamente a aglutinar todas estas reivindicaciones tantas veces olvidadas, ¿no? Y denostadas años anteriores, y tratar a través de diferentes medidas, a través de diferentes reformas, a través de diferentes transformaciones, tratar de acortar las distancias entre los de arriba con los de abajo. Estamos hablando de los sectores más altos y de los sectores más bajos, para que esa brecha sea más corta. Hoy por hoy, claramente, a lo largo de la historia latinoamericana, la historia argentina, la historia latinoamericana, esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen fue corta. Hubo periodos en donde fue muy amplia, y es allí donde, digamos, surgen este contexto de surgimiento de estos gobiernos nacionales y populares que tienden a acortar esa brecha, ¿no? A Lula, por ejemplo, tiene muchísimas denuncias, muchas veces sobreseído en muchas, pero si hay algo que no se le puede achacar es justamente el gran trabajo que hizo en construir clase media. Sacó a millones de personas y de familias durante sus gobiernos de la pobreza y los incluyó dentro de la clase media, a millones y millones de brasileños, ¿no? Y esto es lo que hablamos cuando estos gobiernos tienen como premisa acortar esas distancias, ¿no? En este caso, en el Brasil de Lula, por ejemplo, se logró acortar estas distancias justamente sacando a millones de personas de la pobreza, obviamente generando trabajo, incluyéndolos dentro del mundo laboral, y poniéndolos, sacándolos de la clase baja en donde estaban y ascendiendo a la clase media. Bien, de eso habla justamente Savarino, ¿no? Cuando habla de esto, son gobiernos que tienen como premisa, justamente, no solamente en los discursos, sino también en las medidas, realizar transformaciones, políticas, distintas reformas que tiendan a acortar estas distancias. Las experiencias en América Latina, como dijimos, Perón en Argentina, Vargas en Brasil, y Lázaro Cárdenas en México. Bien, que le vamos a dedicar justamente a Lázaro Cárdenas algunas palabras. Lázaro Cárdenas va a gobernar de 1934 a 1940 en México. Mencionado ya estas características del populismo, vamos a mencionar algunas características de lo que nos señala Aboites Aguilar. En el texto de Aboites Aguilar justamente está este tema. Lázaro Cárdenas entonces va a gobernar a México entre el 34 y 40. Le van a preceder a este gobierno 2 largas décadas asignadas por todavía el proceso revolucionario. Recordemos aquel proceso revolucionario mexicano iniciado en 1910. Que tardó mucho en desterrar la violencia de la sucesión presidencial.
Esa pacificación y estabilización del sistema político va a quedar en manos del Partido Nacional Revolucionario, que luego con Cárdenas se va a transformar en... Cárdenas pertenece a este partido, y con Cárdenas se va a transformar en Partido de la Revolución Mexicana. Luego más adelante transformado en el PRI, que hasta el día de hoy existe, que es uno de los partidos políticos más importantes, ¿no?, de México, y con más continuidad y vigencia en el poder. Lázaro Cárdenas, el gobierno de Lázaro Cárdenas lo va a convertir en un presidente con un enorme apoyo popular. Va a tener una vasta política de reformas, y una de ellas va a ser principalmente la reforma agraria que va a implementar, dado de que durante su gobierno se van a distribuir el doble de tierra, y escuchemos esto, el doble de tierra que lo realizado por la Revolución Mexicana. Es decir, que va a tener un éxito fenomenal y extraordinario en términos políticos, con el tema de la reforma agraria, ¿no? Distribuyendo el doble de tierra de lo que se había dado en la Revolución Mexicana. Y además, otro hecho fundamental justamente va a ser la nacionalización del petróleo, a pesar de la dura resistencia de los intereses extranjeros. Acá nuevamente tenemos a un líder que es Lázaro Cárdenas, que se va a constituir también en aliado de las reivindicaciones obreras. En este caso, también aunado por el crecimiento del mundo urbano en México, esta industrialización de la que estamos hablando, que va a tener mucha participación también Lázaro Cárdenas en esto, al finalizar o como producto, ¿no?, en los años posteriores a la crisis del 29, muchas de las reformas laborales a favor de los trabajadores que va a implementar Lázaro Cárdenas en México van a ser rechazadas por las empresas extranjeras, la mayoría en propiedad norteamericana, y ahí Lázaro Cárdenas se encuentra una buena excusa para empezar estas nacionalizaciones, ¿no?, y poder implementar lo que decía la Constitución de 1917. Recordemos la Revolución Mexicana, con la Constitución de la reforma de la Constitución de 1917 va a ser fundamental para entender también estos procesos, ¿no? Se implementa, se pasa de la letra a los hechos prácticamente con el gobierno de Lázaro Cárdenas, dado de que se nacionaliza. En la Constitución de 1917 lo que se decía, se resaltaba sobre todo la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo nacional. Básicamente hablaba de el campo minero y del de hidrocarburos, ¿no?, que son estratégicos. Ya desde ese entonces, en 1917, se entendía que eran recursos estratégicos para el Estado. Y bueno, con Lázaro Cárdenas digamos que se va a avanzar en este sentido y se va a nacionalizar directamente el petróleo, ¿no? A pesar de la dura resistencia de los intereses extranjeros, se va a llegar a un acuerdo y bueno, se van a nacionalizar estas empresas petroleras extranjeras, y se va a construir Pemex, que es el petróleo mexicano, ¿no?, que va a ser una de las empresas más importantes, ¿no? Lo mismo va a suceder en Brasil. Bueno, no quiero hablar mucho de Brasil porque ustedes ya lo van a ver en el práctico, ¿no?, con Petrobras, que va a ser también otra reforma muy importante con lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Además, tenemos que decir de que el gobierno de Lázaro Cárdenas lo que va a hacer también, y algo muy importante que tiene que ver con realizar reformas que habían sido ya señaladas, ya discutidas durante la Revolución Mexicana, que habían sido incluso consensuadas e implementadas en la Constitución de 1917, pero con Lázaro Cárdenas lo que se va a hacer es llevar gran parte de esas medidas que tibiamente habían comenzado a realizarse. Lázaro Cárdenas lo que va a hacer es profundizar todas esas reformas, ¿no?, a través de la Constitución, además de reformas laborales que ya mencionábamos a favor de los trabajadores, una gran reforma en lo que tiene que ver con la cultura, con la ciencia y la tecnología, con la educación. Hay que decir de que se produce durante el gobierno de Lázaro Cárdenas la guerra civil en España. Lázaro Cárdenas va a estar muy comprometido
con la causa de la República, que luchaba contra el bando del general Franco, apoyado por Mussolini y Hitler. Lázaro Cárdenas va a apoyar a la República, ¿no? Y cuando el general Franco logra salir triunfante de esa guerra civil, Lázaro Cárdenas va a recibir a todos aquellos exiliados de la guerra civil española. Y esto, digamos, que va a repercutir positivamente para la cultura, en el ámbito cultural de México, dado de que muchos de los que vienen son intelectuales, grandes pensadores que van a estar como refugiados, ¿no? en México. Digamos que va a ser una etapa de grandes reformas, de muchísimas reformas y relevantes reformas en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito cultural, en el ámbito económico y sobre todo en el ámbito de lo agrario. La reforma agraria aquí va a tener una relevancia muy pero muy importante, y esto lo que va a hacer, una de las consecuencias va a ser el éxito político, ¿no? de Lázaro Cárdenas, es decir, la gran respuesta que va a tener y el gran apoyo que va a tener de estos vastos sectores campesinos y de las comunidades aborígenes, ¿no? Comunidades originarias que tanto habían reclamado desde tanto tiempo la propiedad de la tierra. Y nuevamente volvemos aquí a mencionar, ¿no? Como ustedes saben, en todos los temas que estamos viendo, siempre está presente esta problemática, ¿no? El problema de la tierra que cruza a toda América Latina. En cada uno de los temas lo vemos. Incluso hay un artículo que después, para los que les interese, si bien está ahí en el programa, que es el de Ribeiro Baselec, Cuestiones agrarias en el barguismo y el peronismo, una mirada histórica. También lo vamos a subir, que es una comparación entre la Argentina y Brasil con respecto a este problema de la tierra. ¿Cómo resolvieron estos gobiernos nacionales y populares el problema de la tierra en Argentina y en Brasil? ¿Cómo lo resolvió Perón y Vargas, Getúlio Vargas? Ya sabemos cómo lo resolvió Lázaro Cárdenas, de una forma exitosa en términos políticos en México, ¿bien? Distribuyendo el doble de la tierra de lo que había sido, de lo que había hecho la Revolución Mexicana, y ganándose el apoyo de gran parte del campesinado y de las comunidades originarias. Pero ¿cómo lo resolvió Perón en Argentina y Vargas en Brasil? Bueno, está en este texto, ¿no? Que es muy interesante, con promesas, sobre todo en la Argentina, de Perón, la famosa frase, la tierra para quien la trabaje. Si tenemos en cuenta también de que el problema de la tierra también existía en la Argentina. Argentina pertenece a América Latina, y si decimos que es una problemática que cruza toda América Latina, también en la Argentina existía y existe, ¿no? El problema de la tierra. Hay que recordar también que en 1946 se produce el Malón de la Paz, que es esta marcha que realizan las comunidades de la Puna, jujeña y salteña, hacia Buenos Aires, justamente pidiendo la devolución de sus tierras. Es decir, que en este contexto lo que hace en este artículo es comparar cómo se resolvió, si bien en las palabras, si bien en el discurso, ambos líderes, Getúlio Vargas en Brasil y Perón en la Argentina, prometían de alguna forma una distribución más equitativa de esta tierra y la existencia de menos latifundios, ¿qué es lo que pasó en realidad? ¿Bien? Bueno, eso es una lectura que van a tener como tarea, ¿no? Me imagino que todos están pensando que les cuente cómo termina. No. Es un artículo que también les voy a subir para que lo puedan trabajar y, bueno, en este contexto puedan también podamos charlar también el próximo encuentro, a ver cómo resolvieron el tema del problema de la tierra en la Argentina y en Brasil. Más allá de los discursos, ¿se produjo la reforma? Esa va a ser la pregunta. Más allá de los discursos, ¿se produjo la reforma agraria en Argentina y en Brasil? ¿O cómo lo resolvieron? ¿Qué tipo de políticas implementaron con respecto a este tema, ¿no? de la tierra? Bueno, esa es tarea para la casa, ¿sí? Tarea para la casa, así que el próximo encuentro arrancamos a ver charlando acerca de ese tema. Bien. Bueno,
Para el tema de hoy, entonces, ya dimos los dos temas: populismo o gobiernos nacionales y populares, y el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Los textos también ahora lo vamos a subir. No sé si quedó claro, si quedó alguna duda, alguna inquietud, para poder ir cerrando ya nuestro encuentro. ¿Estuvo clarísimo todo? Bueno, esto también nos sirve a nosotros desde un punto de vista histórico y académico sobre todo, para poder entender también lo que sucede en la actualidad, ¿no? Cuando se habla acerca de populismos, cuando se habla acerca de gobiernos nacionales, populares, también para entender la vigencia que tienen muchos de estos procesos, ¿no? Que para muchos quedó en la historia, pero nosotros sabemos que muchas de estas ideas, de estos postulados, de estas banderas, tienen muchísima vigencia en la actualidad, sobre todo para los partidos políticos, ¿no? Y sobre todo también por la particularidad de cada país, sobre todo en la Argentina. En nuestro país, si hay algo que lo destaca, o una especificidad o una particularidad con respecto al resto, es justamente la vigencia del peronismo. Y esto tiene que ver con que, si bien son experiencias que se dieron en nuestra historia, en la región, desde 1930 a 1950, en México en la actualidad no hay un partido cardenista, ni en Brasil no hay un partido varguista, pero sí en la Argentina hay un partido peronista. Y eso digamos que es un dato no menor, y eso habla justamente de la vigencia, sobre todo para los argentinos, de una experiencia histórica, ¿no? Y de la cual estamos hablando, de grandes transformaciones, grandes reformas. Y bueno, a nosotros nos corresponde también justamente entenderlo, comprenderlo, para justamente poder también entender nuestra propia realidad y nuestro propio presente. Y poder discutir también, ¿por qué no?, en la actualidad en alguna mesa de amigos, una mesa política, una mesa académica, con ciertos argumentos, ¿no? Con argumentos académicos con respecto a lo que fueron este tipo de gobiernos y lo que representan. Y no quedarse en la chicana, como bien dice Savarino, de denostar a estos términos, ¿no? Gobiernos populares, sino hablar de una forma mucho más objetiva, ¿no? Desde un punto de vista siempre académico, y brindar. Y bueno, justamente esta cátedra lo que ofrece es este espacio para brindar ciertos elementos teóricos, y además trabajos académicos que, bueno, nos ayudan a comprender a cada una de estas experiencias, y sobre todo nos ayuda a comprenderlo, a entenderlo, no solamente de un punto de vista histórico, sino también actual, teniendo en cuenta la vigencia, ¿no? de la que estamos hablando, de estos movimientos políticos. Bueno, quedó todo clarísimo. Hoy para todos quedó re claro. En la clase anterior, si hubo algunas preguntas, hoy me parece que quedó todo bien. Bueno, nos encontramos entonces. Ahora enseguida subo lo que les prometí. También les voy a subir un PowerPoint que tiene que ver con este tema del populismo. Pero recuerden, trabajen con los textos, trabajen con la biografía, lean. No vamos a evaluar, no vamos a tomar en el parcial ni en el examen lo que dice el PowerPoint. El PowerPoint tiene que servir para orientarlos, nada más. Trabajen principalmente con la bibliografía, realicen apuntes, hagan un análisis crítico de cada una de las lecturas, y elaboren sus propios apuntes de la bibliografía. ¿Bien? Todas estas clases y los elementos como el PowerPoint sirven únicamente como guía. ¿Bien? Bueno, nos encontramos entonces en la próxima clase. A seguirse cuidando, y un saludo a todos.